Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Rodríguez, formo parte del equipo de Quinto Electrónica en dispositivos digitales. Sean bienvenidos maestros, licenciados, alumnos presentes y familiares. El día de hoy nos toca por parte del equipo de Quinto Electrónica en dispositivos digitales la presentación sobre el Día Internacional de la Reducción de Desastres Naturales. Sean bienvenidos una vez más. Como primer punto tenemos el himno nacional de Guatemala. Esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado no amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, llamará, que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, que de patria y enérgico acento dieron vida, lidiar redentor. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su altura, y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretendan manchar, pues tus hijos valientes y altivos que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquiva la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Es tan solo el honor su alma idea, y el altar de la patria su altar. Recostada en el ande soberbio de dos mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro que adormece este bello quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, palación que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real, que sus alas levante hasta el cielo,
de nuestro catedrático Paul Toledo. Muy buen día a toda la comunidad del Colegio IPSE. Mi nombre es Paul Toledo y hoy junto a Quinto Electrónica votaremos lo que se está conmemorando el día de hoy, el Día Internacional para la Reducción de Desastres. ¿Cómo surgió el Día Internacional de la Reducción de Riesgos y Desastres? A veces esa pregunta nos hacemos en cada fecha que se conmemora o se celebra, y pues esta no es la excepción, ¿verdad? La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, con el propósito de concientizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos, ¿verdad? O una definición amplia, aceptada, caracterizada a las amenazas naturales como aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos al hombre, que están causados por fuerzas extrañas a él. El término amenazas naturales se refiere específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos y los incendios, que son por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a sus estructuras, a sus actividades. La calificación de natural excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente por el hombre, tales como las guerras y la contaminación. Tampoco se consideran amenazas que estén necesariamente relacionadas con la estructura y función de los ecosistemas, como por ejemplo las infecciones. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tan naturales son las amenazas naturales? Pese al término natural, una amenaza natural tiene elementos de participación humana. Un evento físico, como un ejemplo, una erupción volcánica que no afecta al ser humano, es un fenómeno natural y no una amenaza natural. Un fenómeno natural que ocurre en una área poblada es un evento peligroso. Un evento peligroso que causa fatalidades y serios daños más allá de la capacidad de la sociedad a responder en un desastre natural. En áreas donde no hay interés humano, los fenómenos naturales no constituyen amenazas, ni tampoco resultan en desastres. Esta definición difiere con la idea tradicional de que los desastres naturales son estragos inevitables causados por las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Un desastre no es un proceso puramente natural, sino que es un evento natural que ocurre en lugares donde hay actividades humanas. Para tratar el manejo de amenazas debemos incorporar acciones específicas dentro de varias etapas del estudio de planificación de desarrollo integrado. Primero, evaluar la presencia de los eventos naturales y su efecto en los bienes y servicios brindados por los recursos naturales y en áreas de desarrollo. Segundo, obtener un estimado del impacto potencial
de los eventos naturales en actividades de desarrollo. Y tercero, incluir medidas para reducir la vulnerabilidad de las actividades de desarrollo propuestas. Sin embargo, queda mucho por hacer. En general, el manejo de amenazas en América Latina y en el Caribe no ha sido totalmente satisfactorio por varias razones, entre otras, la falta de concientización sobre el tema, la falta de incentivos políticos, la idea preconcebida de los desastres son naturales, pero hay nuevas técnicas disponibles. Las experiencias están siendo analizadas y transmitidas. Como se ha mencionado anteriormente, la premisa fundamental es que se incluya sistemas de información sobre amenazas naturales en la planificación de desarrollo, en la preparación de proyectos de inversión, ya que tiene sentido financiero y económico incorporar en dichos proyectos las medidas de mitigaciones apropiadas. Obviamente con estos esfuerzos consumen recursos financieros y técnicos. Por tal motivo deben incluirse en la preparación de proyectos de inversión un método para estimar los costos y los beneficios generados al invertir en medidas de mitigación. Entonces, es un tema muy amplio. Entra muchos entes involucrados para que se logre mitigar que sea más grande el desastre, ¿verdad? Entonces, vamos a dar paso a los expositores de Quinto Electrónica. De antemano, gracias por su atención. Como tercer punto tenemos el desarrollo de los temas sobre la reducción de desastres naturales potencialmente peligrosos para Guatemala. Buenos días, a mí me corresponde hablar sobre los huracanes. Y bien, básicamente estos son un tipo de ciclones tropicales caracterizados por vientos de alta intensidad, tormentas eléctricas y lluvias cuantiosas y constantes. Para ser considerado propiamente un huracán, cualquier ciclón debe presentar vientos de 119 kilómetros por hora como mínimo. También los huracanes se forman debido a la acumulación de tormentas eléctricas que se desplazan sobre las aguas oceánicas cálidas, pero no se mueven de la misma forma. Conforme el sistema de la tormenta se mueve cada vez más rápido y se forma un ojo en el centro. Es lo que siempre miramos, que es como un círculo de color blanco visto por satélite y en el centro tiene un pequeño agujerito. Y esto se forma mayormente en la cuenca tropical de ciclones del Atlántico, que incluye el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Los huracanes se originan principalmente en el Atlántico Norte y en menor grado en el Caribe. Los huracanes también nacen en el noreste del Pacífico, donde pueden afectar las costas occidentales de México. Y los ciclones tropicales se caracterizan y funcionan como núcleo cálido, que consiste básicamente en la expulsión de grandes cantidades de calor latente de evaporación que se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Este calor se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta. Es, como había mencionado antes, como miramos ese circulito de color blanco y en el centro tiene un hoyito. Y básicamente es eso. Gracias.
Voy a hablar sobre los incendios. Es cuando el fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin el control, el cual puede presentar de manera instantánea o gradual, pueden provocar daños materiales, interrupción de procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación del ambiente. Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor, y la generación de gases y humos. Los fuegos se pueden dividir en las clases A, B, C y D. Fuego clase A es aquel que presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica y cuya combustión se realiza normalmente de formas de brasas. Fuego clase B se presenta en líquidos y gases, combustibles e inflamaciones. Fuego clase C es aquel que involucra aparatos y equipos eléctricos energizados. Fuego clase D es aquel en que se intervienen metales, combustibles. Entre las más contingencias de origen químico que ocurren con mayor frecuencia en el territorio nacional se encuentran los incendios y las explosiones, fenómenos destructivos componentes asociados, el crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria, el uso de cada vez más frecuente de sustancias inflamables, peligrosas y la falta de precaución en su manejo. Transporte y almacenamiento son los principales factores que han propiciado un aumento significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios, particularmente en las ciudades donde se ubican grandes complejos industriales, comerciales y de servicios. Algunos consejos que tienes que tomar para prevenir algunos incendios. Los incendios. Revise periódicamente las instalaciones eléctricas de su casa, que el calibre y conexiones de cables y/o alambres sean adecuados. Asesórese de electricistas o ingenieros expertos. Recuerde que todo contacto o interruptor eléctrico deben tener su tapa debidamente aislada. No sobrecargue los enchufes con demasiadas clavijas. Disminuya la carga, solicite las instalaciones de circuitos adicionales. Tenga especial cuidado con las parrillas eléctricas y aparatos de mayor consumo de energía, como planchas, lavadoras, radiadores, refrigeradores y hornos y aparatos de calefacción, ya que las instalaciones pueden sobrecalentarse. Evite improvisar empalmes en las conexiones y cuide que los cables de los aparatos eléctricos se encuentren en buenas condiciones. Gracias. Buenos días, yo hoy voy a hablar de las tormentas tropicales el día de hoy. Se denomina tormenta a una agitación intensa de la atmósfera que puede incluir precipitaciones, ráfagas y otras clases de fenómenos. De acuerdo a sus características, puede hablarse de una tormenta de nieve o una también tormenta eléctrica, hasta también una tormenta solar. Por ejemplo, en el caso de tormenta tropical, la noción se refiere a un ciclón que genera vientos de gran intensidad, ¿verdad? Y hasta precipitaciones copiosas. Como su nombre lo indica, tormentas tropicales suele desarrollarse en zonas muy tropicales o trópicos, por decirlo así. Ahora les voy a dar un ejemplo de un huracán que fue el huracán Ida, que fue en 2009. Se formó a partir de una perturbación ubicada al sureste del Mar Caribe y rápidamente se fortaleció como una tormenta tropical. Fue el primer sistema en el Océano Atlántico que tuvo un nombre, aunque este ya se usó en el Océano Pacífico y en el Índico. Horas más tarde, después de recibir su nombre, se fortalece a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, que esta escala, como está escrito acá, es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Helbert Saffir y el director del Centro de Acciones de Huracanes, para tocar tierra en la parte oriental de Nicaragua. Buen día, hoy les hablaré sobre las inundaciones en Guatemala. Guatemala es un país con tres vertientes, las más grandes e importantes en términos de inundaciones: Isla del Pacífico, la cual recoge las corrientes de las cuencas que drenan la cadena volcánica y las sierras altas; la del Atlántico, que son los ríos que drenan hacia el norte y al mar;
Atlántico, que sería México, y la más pequeña que de todas, que sería la del Caribe, que drenan hacia dicha área. Hasta el momento no se han definido las principales planicies de inundación por métodos reconocidos. El intento que se ha hecho es tratar de delinear las zonas que se fueron inundadas durante el huracán Mitch en 1998 y la tormenta Stan en 2005, para con ello tener el peor escenario de inundaciones del país. La experiencia del uso tecnológico satelital para la delimitación de zonas de inundación es limitada. Son solamente algunos intentos que se han realizado por aplicar metodologías científicas en cuentas seleccionadas. A principios de la década se realizó un estudio integral en una cuenca del Pacífico en donde participaron diferentes expertos en los temas de hidrología, volcánica, vulnerabilidad y riesgo. La institución es rectora en el tema del Instituto de Sismología Volcánica y Meteorología e Hidrología, INSIBUME, pero desafortunadamente tienen recursos humanos y financieros limitados. Se tiene también la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, ERIS, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, la USAC, en donde hay una maestría en hidrología aplicada, incluyendo inundaciones. Desde 1998 se trabaja en la implementación del sistema de alerta temprana ante inundaciones en cuenta de mayor riesgo. Hasta el momento se encuentran operativos unos 6 o 8 sistemas, y algunos de ellos son operados con instrumentos de baja tecnología y operados bajo las propias comunidades. En algunas de las cuencas se tiene estaciones de monitoreo electrónico y transmisión de datos satelital. Algunas de ellas fueron implementadas por la USA, Geological Survey, y otras por la NOAA. Durante los programas de reconstrucción por Mitch, la información de las estaciones del USEC se pueden consultar a través de una página. Durante la época lluviosa, que sería de mayo a octubre, diversos actores utilizan esa información para la toma de decisiones oportuna, pero no se cuenta con un sistema organizado, administrativo y de manera ordenada. A mí me tocó hablar sobre desbordamientos de ríos. ¿Por qué se producen? Hay diversas causas que producen las inundaciones. Pueden ser naturales, no naturales o una combinación de ambas. Las naturales podría ser por medio de meteorológicas, como la lluvia, también por desbordamientos de ríos como consecuencias de un aumento de su caudal debido a la lluvia. En estas van a ser muy importantes el tipo y la distribución de la lluvia, de la intensidad y de la orografía, de la vegetación, el tipo de suelo, eh, de la cuenca y del propio río, incluidas las obras hidráulicas sobre el mismo. También influyen las condiciones de humedad del terreno, que usualmente dependen de que haya llovido o no los días anteriores. Por inundaciones, es decir, la acumulación de agua por una intensa precipitación. En este caso es muy importante el estado de la red y de la red del drenaje y la presencia de infraestructuras fácilmente susceptibles a ser inundadas, como sótanos o pasos subterráneos. Y las no meteorológicas, como por deshielo o por invasión del mar. Y adiós. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Letona. Voy a hablar un poco de los sismos. Consideramos sismos a los temblores o terremotos que se presentan con movimientos vibratorios rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra, choque de las placas tectónicas. La diferencia entre temblores y terremotos está dada por la intensidad del movimiento sísmico, siendo el más peligroso de este último, pues su efecto destructivo puede ser fatal. Los sismos son uno de los fenómenos naturales que no están relacionados con las condiciones climáticas. Su magnitud destructora puede ser capaz de provocar un gran daño en un breve lapso. La mayoría de los sismos se explican
por la ocurrencia de ondas sísmicas u ondas de choque, generados por disturbios en la corteza terrestre. En el caso de los sismos muy severos, la mayoría de las víctimas mueren o quedan heridas por la caída de escombros, mientras que otras perecen por incendios o inundaciones que a menudo acompañan a los terremotos. En la actualidad, los sismólogos han logrado predecir la localización de áreas sísmicas, pero no pueden predecir aún cuándo ocurrirá un movimiento. Animales como caballos, vacas, perros y gatos pueden sentir pequeñas vibraciones y su comportamiento puede indicar un terremoto inminente. No obstante, los avances científicos para evitar siniestros sísmicos se recomienda mantener la construcción de viviendas sismo-resistentes en áreas de alto riesgo y se deben incluir las siguientes recomendaciones para sismos: prestar mucha atención a cómo están construidas las viviendas, reconocer las salidas más rápidas de la casa, mantener escrito el plan de emergencia, saber dónde están localizadas las llaves del agua, del gas y la placa de la caja. Fijar bien las paredes y estar alejado de edificios y no tener objetos colgados en las paredes y tener listo los suministros de emergencia. Eso sería todo, profe. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gerson Israel González Ramírez, soy de quinto perito en electrónica y hoy vengo a hablarles sobre los sismos de dispersión lateral. Generalmente hacia la superficie se produce un cambio volumétrico en el depósito de arena que se manifiesta mediante el asentamiento del terreno. Este comportamiento del cambio volumétrico de las arenas general por la dispersión de la presión de porro inducida bajo cargas sílicas no drenadas ha sido estudiado en pruebas de laboratorio por diversos autores. Como resultado de estos estudios se ha observado que la deformación volumétrica posterior a la licuación es dependiente no solo de la densidad, sino también de la deformación máxima al corte producida durante la ampliación de las cargas cilíndricas. Asentamientos por licuación, que es pues cuando los depósitos de una arena saturados son sujetos a la acción sísmica, la presión de porro se incrementa produciendo la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante al dispararse la presión de porro. Escalando la deformación volumétrica obtenida con respecto al proceso de capa, es posible inferir aproximadamente el asentamiento esperado debido a la licuación. Completamente las observaciones sobre los daños causados por la licuación durante la ocurrencia de sismos históricos indican que en aquellos sitios con señalamientos del orden de 10.0 cm o menores, el daño pequeño sin destrucción. Los daños moderados ocurren en áreas que manifiestan asentamientos de 10.0 a 20.0 cm o centímetros. Para aquellos sitios con más de 30 centímetros de asentamiento siempre ocurre una considerable destrucción de la superficie del terreno. Esa sería la explicación de... Buenas, yo soy Iker Aldana de Quinto PEI y yo les voy a hablar de los gases volcánicos. Durante las erupciones volcánicas se produce una importante liberación de gases,
principalmente vapor de agua, pero también dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, ácido fluorhídrico, azufre, nitrógeno, cloro y flúor. Estos gases se diluyen y dispersan rápidamente, sin embargo pueden alcanzar concentraciones altas en las zonas bajas o depresiones muy cercanas al volcán, donde pueden causar intoxicación y muerte de personas y animales. Los gases también pueden condensarse y adherirse a partículas de ceniza, así como reaccionar con las gotas de agua y provocar lluvias ácidas que generan corrosión, daños en los cultivos, contaminación de aguas y suelos, etc. Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre mi tema para el día de la reducción de desastres, el cual es flujo de lava o colación de lava, que es un manto de lava fluida emitido por un volcán durante sus erupciones. Una colada lineal desciende a lo largo de la pendiente de la ladera que parte del cono del volcán. En aquellas cuyas erupciones se efectúan por fisuras, el derrame de magma puede formar extensos campos o mantos de lava. Un ejemplo de las acciones a tomar cuando ocurren estas situaciones es cuando el 30 de marzo el volcán Pacaya cumplió casi 2 meses de alta actividad y flujos de lava, con lava representando ramificaciones. Y esas ramificaciones se acercaban cada vez más a las poblaciones aladeñas. Y por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, la CONRED, indicó en un comunicado que están en comunicación con las autoridades del municipio de San Vicente de Pacaya, en Escuintla, y recomendó no acercarse al nuevo flujo para evitar quemaduras, problemas respiratorios y otras lesiones graves. La CONRED también recomendó a los líderes locales establecer un radio de restricción de acceso a las zonas afectadas por la lava y realizar evacuaciones preventivas cuando se consideraran necesarias. Y gracias por prestar atención. Buenas, soy Christopher Aldana de Quinto PEID. Voy a hablar sobre los flujos piroclásticos en Guatemala. Este fenómeno se produce cuando estallan violentamente fragmentos de rocas y gases volcánicos ardientes que son demasiado densos para convertirse en columnas de cenizas. Es una cascada que corre por la ladera del volcán. Si el flujo piroclástico te atrapa, quedarás terriblemente quemado o, aún más probable, morirás. Quien hace esta comparación es David Rotary, vulcanólogo de la Open University en Inglaterra. Se refiere a la erupción del volcán de fuego de Guatemala, que ha dejado decenas de muertos y desaparecidos. Este flujo piroclástico es altamente letal, porque puede alcanzar altas temperaturas y velocidades superiores a los 100 km por hora, y arrasando todo lo que se encuentra a su paso. Avanza más rápido y llega más lejos que la lava, dice el experto británico. Las explosiones piroclásticas son bien conocidas en Indonesia, Bali y Filipinas, y habían ocurrido anteriormente en el volcán de fuego. Los expertos advierten que las copiosas lluvias que se producen en esta época del año en Guatemala pueden desencadenar una gran tragedia al provocar lahares, que son aludes de sedimentos volcánicos y agua de grandes dimensiones. En esta ocasión se produjeron lahares debido a la erupción del volcán nevado de Ruiz, que arrastraron sedimentos volcánicos, lodo, tierra, agua, que descendieron por las laderas, provocando la muerte de más de 20.000 personas. El mismo tipo de advertencia lanzó este lunes el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUMEN de Guatemala, alertando a que las lluvias son el principal riesgo porque pueden causar lahares de flujo piroclástico.
esto fue todo y gracias por su atención. Buenos días, yo soy Miguel Valenzuela Castellanos y yo les voy a hablar sobre el hundimiento de tierra. Este hace referencia a un movimiento de la superficie de la Tierra en el cual el sentido que predomina es descendente. Este fenómeno se puede apreciar en lugares con diferentes pendientes y características del mismo. Puede tener lugar o ser causado por diversas formas y su desarrollo alcanza un amplio rango de velocidades, desde ínfimas hasta muy altas, dependiendo del mecanismo que abra las puertas de este tipo de inestabilidad. Este movimiento puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar con velocidades muy rápidas o muy lentas según sea el mecanismo que da lugar a tal inestabilidad. Entre las causas naturales del hundimiento del terreno encontramos el deshielo del permafrost, fenómenos kárticos como la disolución de suelos calizos, la oxidación de suelos orgánicos o el hundimiento de las calderas o las galerías de la lava de un volcán, entre otros. No menos importantes son las causas de origen humano, entre las que podríamos citar extracciones de aguas subterráneas, petróleo o gas natural, la minería o las grandes excavaciones y voladuras. Los hundimientos son comunes en donde la roca que existe debajo de la superficie es piedraliza, roca de carbonato, tiene capas de sal o son rocas que pueden ser disueltas naturalmente por la misma circulación de aguas subterráneas. Al disolverse la roca se forman espacios y cavernas subterráneas. La apariencia de los hundimientos es impresionante porque la Tierra se mantiene usualmente intacta por cierto tiempo, hasta que los espacios adentro de la Tierra subterránea se hacen demasiado grandes para seguir dando suficiente apoyo a la Tierra de la superficie. Si no se cuenta con suficiente apoyo para la Tierra que se encuentra sobre los espacios y cavernas subterráneas, entonces puede ocurrir un colapso súbito en la Tierra. Estos colapsos pueden ser pequeños, pero también pueden ser grandes y ocurrir en un lugar donde se encuentra construida una casa o un camino. Gracias. En conclusión, los desastres naturales siempre hay que tener previstos que pueden ocurrir en cualquier momento. Puede llegar un lunes en la mañana, puede llegar un viernes en la noche, incluso el día de mañana, no lo sabemos. La naturaleza es realmente impredecible, eso es lo hermoso de ella. Pero siempre tenemos que tener previstos con nuestras respectivas normas, reglas que podemos utilizar nosotros a la hora de que logre pasar o pase en ese momento un desastre natural. Tener linternas, botiquines, alimentos, siempre tener mapas y sobre todo encomendarse a Dios. Así que lo mejor que podemos hacer es recibir instrucciones por alguien que esté profesionalizado en esas áreas de supervivencia, recibir cursos. Como cuarto punto tenemos palabras de nuestra directora Marta Lara. Muy buen día a todos los presentes. El día de hoy, los jóvenes de quinto perito en electrónica y dispositivos digitales en el colegio conocido como PEID y el profesor Paul Toledo nos presentaron y trabajaron un tema de gran trascendencia y de gran importancia, como lo es el día para preservar los recursos naturales y el día en relación a los desastres naturales. Cuando hablamos de desastres naturales, tenemos la información que los chicos nos presentaron. Son varios los que en relación al clima nos afectan en diferentes países, en diferentes comunidades, en diferentes momentos. El cambio climático afecta, el descongelamiento de los polos y una serie de aspectos que están inmersos en este tema. Es importante recordar que nuestras acciones del presente tienen repercusión en el futuro. Si queremos dejar un mejor planeta, debemos actuar inmediatamente. Evaluemos nuestras acciones
en relación a el uso de todos los recursos, cuando se maneja la basura, cuando se maneja el agua, los bosques, y todos estos aspectos que los jóvenes nos presentaron son muy importantes para mantener el planeta y mejorarlo. Gracias, chicos de quinto PEI, gracias, profesor Paul, por su exposición, y nos dan datos para que reflexionemos. Gracias a todos, buen día.